Bendiciones, Dios los bendiga. La gracia, la presencia del Señor sea con ustedes. Les habla el pastor Máximo García de la Misión Evangélica Rosa de Sarón. Estamos continuando la serie El temor de Jehová os enseñaré. Estamos en la lección número 19. El proceso de aprender, el proceso de aprendizaje del temor de Jehová en David, número 3. Quiero leer este pasaje. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no había podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces los hombres malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Un hombre que teme a Jehová está dando un justo juicio. En el capítulo 1 de segunda de Samuel, versículo 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche con Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Versículo 17. Y endechó David a Saúl a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jasher. Tengan en cuenta esto. El libro de Jasher. Capítulo 2, versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Israel estaba sin rey. Consulta David: ¿qué hago, Señor? Y respondió Jehová: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Mire, él quiere detalles específica. ¿A dónde subiré? Y Jehová le dijo: a Hebrón. Esas son las cosas que el hombre que teme a Jehová va a consultar a Jehová aún en lo mismo. Capítulo 6 de segundo de Samuel. Un hombre que teme a Jehová puede cometer errores. Acá lo tenemos. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Estaba el arca de Jehová en casa de Abinadab. Sus hijos guardaban de él, y estaba allí 20 años. Y después David intenta llevar el arca, y acá lo dice: y pusieron el arca de Dios, versículo 3, sobre un carro nuevo, y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llevaban en el arca de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de arpas, de salterio, de pandero, de flauta y címbalo. Cuando llegaron a la era de Racor, Uza extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al altar de Dios. ¿Qué pasó? Y David se entristeció por haber herido Jehová a Uza. Él quería saber: ¿qué pasó, Señor? Y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Versículo 13, otra lección. Y cuando los que llevaban el arca, David corrige ese error. Y cuando llevaban el arca de Dios, habían
andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Aquí hay 2 lecciones grandes que tenemos que aprender. Hemos dado la hojita para que usted lo tenga, y voy a dar lectura rápidamente, y luego vamos a dar al creador. El contexto, 2 de Samuel capítulo 1 hasta el capítulo 6. David se entera de la muerte de Saúl y sus hijos, aún siendo Saúl su enemigo. David y sus hombres, 600 hombres, lo endechan, lo lamentan, lo lloran y ayudan. Luego David consulta a Dios de lo que debe hacer. Seguimos aprendiendo acerca del temor de Jehová. El hombre que teme a Dios sabe bendecir a todos en su entorno, sin acepción de personas. Ustedes van a poner aquí el texto. Reconoce el hombre que teme a Jehová, reconoce el trabajo de sus líderes esforzados y da justos juicios. El hombre que teme a Jehová consulta a Dios en todo, aún en lo mínimo, a lo que considera pequeños. Lo que acabamos de leer, ahí anotan el texto. El hombre que teme a Jehová espera el tiempo, el crono de Dios, el tiempo de Dios para ser promocionado. Él pregunta, Señor, ¿qué cosa hago ahora? Yo sé que he sido ungido como rey, pero yo quiero tus instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios le da las instrucciones y le dice, vete a Hebrón. Allí David es ungido por segunda vez. La primera vez fue ungido por Saúl. David fue ungido 3 veces. El hombre que teme a Jehová nunca se enseñorea cuando llega al poder y aún tiene misericordia de sus enemigos. Mucha gente cae en eso. El poder cambia a las personas, el dinero cambia a las personas. Nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado con eso. David decide llevar el arca a Jerusalén. Segunda de Samuel capítulo 6. En primera de Samuel capítulo 7, versículo 2, encontramos ahí cuánto 20 años estuve en la casa de Abinadab. Y David decide llevar el arca a Jerusalén. Pero no sabe cómo hacerlo. Se equivocó. El arca de Dios fue trasladado en un carro nuevo. Puede haber muy buenas intenciones. Guiado por Uza y Ahío, hijo de Abinadab. ¿Qué aprendemos de eso? Nota de la primera lección que aprendemos. Con buena intención, David traslada el arca. Muy buena. Carro nuevo significa buen criterio, buena intención y llevada por gente con experiencia. 20 años habían cuidado el arca. Pero provocó el furor de Dios y muere Uza. En Números 3, 6, 8, podemos ver allí qué cosa pasaba con la gente que ponía las manos en el arca de Jehová. 4. David, al leer las crónicas, encuentra que el arca debe ser llevada por hombres en vara por los levitas y no por los toros. Él corrige ese error. Intenta nuevamente llevar el arca a Jehová. Segunda lección. Nota de la lección aprendida. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 13 al 14. Dice que David sacrificó un buey. Nuevamente, buena intención de David. Y estaba vestido con un efod de lino. No había nada de malo en eso. Pero, ¿qué dice Jehová? ¿Qué hacían? ¿Qué decían Jehová en sus mandatos? 1. El sacrificar los bueyes era labor no del rey, era labor de los sacerdotes. Número 2. El efod era un vestido muy excelente, pero era exclusivo, vestido ministerial que lo usaban los sacerdotes o los profetas. David no era la persona indicada para eso. Ustedes saben la historia después, que él se quitó todo eso. El hombre que no tiene temor a Jehová, busca tener beneficios materiales de lo espiritual. Cuidado con eso. 2. Cuando asume un cargo,
menosprecia a los demás. Ese es el hombre que no tiene temor a Jehová. Número 3. El hombre que no tiene temor a Jehová hace planes con criterios o estrategias humanas. No busca a Dios. 4. Se niega a reconocer los errores y no las enmienda. Número 5. El hombre que no tiene temor de Jehová toma funciones y atribuciones que no le corresponden. El temor de Jehová se pierde en un momento. 6. No respeta la investidura sacerdotal, no se sujeta a la autoridad. El hombre que no teme a Jehová va a haber ese problema. Por último, 7. Desacata, desobedece, tengo una mejor idea y deja de lado a Dios. Repito, puede haber muy buenas intenciones, pero no es la forma como Dios quiere que lo haga. Conclusión. Lo que Dios dice es más importante que lo que se intenta hacer con buenas intenciones, por más bueno que sea el plan o el proyecto. 2. Es mejor proceder y hacer como Dios manda en su palabra. Vamos a dar lugar a las preguntas. Que Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea abundante. Espero que usted aprenda esta lección, estudie mucho, hay mucho que aprender. Dios lo bendiga. Bendiciones.